Este domingo lo conocemos como Domingo de Ramos y en la liturgia lo conocemos como el Domingo de la Pasión del Señor. Con él empezamos la celebración de la Semana Santa. Por eso los invito a que entremos ya en ese periodo de recogimiento, de oración, de encuentro con el Señor, que significa esta celebración. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo, diciendo: hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: anda por todo el territorio judío agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era galileo. Y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente. Y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque no lo devolvió. Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandaran crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial mujeres que lo compadecían dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia, y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Palabra del Señor. Después de haber acompañado al Señor en la entrada triunfal a Jerusalén, como lo hacemos cada año en este Domingo de Ramos, la Iglesia nos presenta el relato de la pasión del Señor. Es uno de los pocos días, hoy y el Viernes Santo, en que se lee la pasión del Señor. En este domingo nos ha correspondido el relato de la pasión según San Lucas, que es el evangelista que nos ha acompañado y nos acompaña a lo largo de todo este año del 2019. Vamos a tratar de entrar un poco en ese misterio de la pasión del Señor. Y yo quisiera, en primer lugar, que contempláramos a Cristo nuestro Señor, que asume voluntariamente la muerte por nosotros, que quiere Él hacerse partícipe de todo el dolor de la humanidad. Ese dolor causado no solamente por nuestras limitaciones humanas, ya que somos criaturas, sino sobre todo por el pecado del ser humano. El pecado que lleva a crear tantas situaciones difíciles, tantas situaciones de dolor, de angustia, casi de desesperación. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la injusticia y a la violencia. Por lo tanto, el pecado crea siempre víctimas, y al crear víctimas está interfiriendo de una manera terrible, dañina, destructora en la vida de aquellos que son afectados por nuestro pecado. El Señor Jesús quiso Él asumir esa condición de víctima. Él se hizo víctima por nosotros. Él asumió todo lo que puede ser verdaderamente causa del pecado, consecuencia del pecado en el corazón humano. Él quiso ser juzgado injustamente, condenado injustamente, torturado. Él quiso ser despreciado, humillado. Él quiso cargar verdaderamente con todo el dolor de la humanidad. Ese dolor, repito, causado por el pecado nuestro, por el pecado de cada uno de nosotros. Esta es la invitación que yo quisiera hacerles hoy, en este Domingo de Ramos, a que contemplemos a Cristo nuestro Señor así, y en Él contemplemos, por lo tanto, a todas las víctimas de nuestro país. Nosotros hemos vivido y vivimos todavía situaciones de injusticia y de violencia de extrema gravedad.
Son millones y millones las personas víctimas en nuestro país, víctimas por ejemplo, del desplazamiento forzado, víctimas de las masacres, víctimas del reclutamiento forzado de los grupos ilegales, víctimas de la miseria, víctimas de la injusticia, víctimas por todas partes. Hoy hagamos un esfuerzo muy grande por centrar nuestro corazón y descubrir verdaderamente a las víctimas. Pero también, y esto es fundamental, comprender que el Señor asumió el dolor y el sufrimiento de las víctimas para redimirnos, para salvarnos, es decir, para dar la posibilidad a que las víctimas recuperen el sentido de la vida, recuperen el sentido de la existencia y sintiéndose amadas fundamentalmente por Dios, sean capaces, por lo tanto, de no seguir sintiéndose destruidas por lo que ha sucedido, sino que puedan recuperar su dignidad, recuperar el sentido de la existencia, que puedan también perdonar, que esto es lo más importante. El Señor Jesús perdonó a sus verdugos, el Señor Jesús perdonó a aquellos que le estaban infligiendo todo ese martirio, toda esa pasión que hoy recordamos de manera especial. Que las víctimas así también, perdonando y reconciliándose, puedan llevar una vida tranquila, serena, en paz. Dentro de 8 días estaremos celebrando la Pascua, que es la irrupción precisamente de la alegría y de la paz. Que ya hoy, al escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, seamos capaces también de descubrir en ese relato lleno de dolor y de angustia, descubrir la fuerza y la presencia del amor misericordioso de Dios, que nos invita a hacer también nosotros algo por las víctimas, a tratar de ayudarles, a salir a su encuentro, de tenderles la mano, de ayudarlas en todo sentido para que se puedan recuperar, para que puedan superar la situación que viven y puedan, por lo tanto, seguir viviendo llenos de paz y de alegría. Que el Señor nos conceda la gracia de adentrarnos en la pasión de su Hijo Jesucristo y nos conceda de esa manera la fuerza para perdonar, para reconciliarnos, para ayudar, para construir juntos un mundo fraterno, solidario, en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.